Factores externos que van a modificar el material genético. Pero que a medida que avanza el tiempo va cambiando debido a factores ambientales, sobre todo. Factores ambientales que van de alguna forma, ¿no?, modificar o cambiar, modificar, van a provocar de repente mutaciones, ¿no?, en el ADN. Puede ser que estos factores ambientales exprese o silencie un gen. También puede ser heredable los cambios genéticos. Se puede heredar también. A ver, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, un poquito cuando hablamos de cáncer, ¿has escuchado que cuando hablamos de cáncer siempre mencionan de que puedes tener el gen que va a desarrollar un cáncer, tienes el gen, pero no te dicen ya vas a desarrollar el cáncer, sino siempre te dicen tienes una alta predisposición para desarrollar un cáncer. ¿De qué depende el que desarrolles o no? De factores externos, de factores ambientales, del estilo de vida, ¿no? Estilo de vida, alimentación, que pueden causar ¿qué? Factores externos que pueden modificar o pueden causar de que este gen se active y puedas manifestar pues este cáncer, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver otro aquí, ¿no? Vamos a ver un pequeño video y ya tú más o menos creo que todos tienen en la cabecita lo que es epigenética. Vamos a ver un video. Que dice lo siguiente, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial se realizaron experimentos sobre seres humanos. Un experimento a gran escala fue la Gran Hambruna del invierno holandés. Miles de personas fueron sometidas a restricciones alimentarias, incluyendo madres gestantes, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a ver este pequeño video. Se conoce como la hambruna holandesa de Ming. Uno de los momentos más duros de la historia nos muestra cómo el estrés puede afectar. ¿Lo pueden abrir ahí? Holanda, finales de 1944. Un invierno devastador y un ejército de ocupación conspiran para separarla. Se conoce como la hambruna holandesa de 1940. Para los que sobrevivieron a aquello, los recuerdos son No tenía nada, no podía dar de comer a mi hijo. Yo estaba encerrado y encima tenía que cuidar a mi hijo. Oh, terrible. Fui a la iglesia
investigadora holandesa Tessa Roswood había oído muchas trágicas historias de la hambruna. Ella y su equipo querían saber si aquello tuvo efectos a largo plazo. Roswood sabía que nuestro cuerpo responde a la hambruna igual que actúan los factores de estrés. Así que observó si los frutos de las mujeres embarazadas durante el segundo periodo podían haberse visto afectados por el estrés. Gracias a los meticulosos informes de los holandeses, Roswood pudo identificar a más de 2.400 personas que podrían haber sido afectadas. Ella y su equipo analizaron los datos de los nacidos durante y después de la hambruna y llegaron a una sorprendente No sé conclusión. si se escucha hasta aquí. ¿Están escuchando? Porque está un poco bajo, ¿no? Bien, pero te está hablando de la hambruna, ¿no? Y que todo el mundo estaba pasando hambre, hasta las mujeres embarazadas, ¿no? Tanto que daban la opción a sus hijos porque no tenían cómo alimentarlos, ¿no? Entonces te está contando esta hambruna de 1944. Se podría decir que los bebés se ven expuestos a estrés durante la gestación y todavía 60 años después siguen sufriendo las consecuencias. Lo que dice aquí es que las madres gestantes que sufrían estrés en ese momento de hambruna, ¿no? Los niños que pasaron por ese estrés que sufrían las madres tuvieron consecuencias que las tuvieron presentes hasta los 60 años. O sea, fue tan impactante el estrés que la madre tuvo durante el embarazo que los niños nacieron con problemas y manifestaron todos estos problemas durante su desarrollo hasta la vejez, ¿no? Ahí están, todos los niños sobrevivientes. En 1944 siguen vivos hoy en día y tienen más de 60 años. Muchos de ellos aún tienen cicatrices de aquella guerra. Vimos que los bebés que se concibieron durante la hambruna tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tienen más hipercolesterolemia, más estrés. Entonces lo que te está diciendo es que los bebés que nacieron de la hambruna tenían problemas cardiovasculares, o sea, tenían una incidencia mayor de problemas cardiovasculares. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y normalmente tienen mejor salud que la gente que nació antes o fue concebida después. Y en relación a la gente que nació antes, ¿no? Se dieron cuenta que esta población que nacía con todos estos problemas. Consecuencia pues de la hambruna. Según los investigadores, las hormonas que había en la sangre de la madre produjeron un cambio en el sistema nervioso del feto cuando intentaba sobrevivir a la hambruna. Claro. Este ¿Qué pasó aquí? Que dice que las hormonas que la madre comenzó a sintetizar en esos momentos de hambruna, de estrés, afectaron, ¿no? al embrión, ¿no? Fueron afectando el embrión, ¿no? Lo que te tanto dice. el feto como el estrés. 6 décadas después, el cuerpo de los niños de la hambruna sigue recordando. Claro, o sea, 6 décadas después dice que ellos siguen manifestando todas estas complicaciones. Nuestra química cerebral tiene capacidad de aprendizaje y comportamientos. La capacidad de respuesta ante el estrés es una inadaptada. El hombre dispuesto que se está ante la depresión es una manera que se expresan los desórdenes psiquiátricos. Otro modo de la experiencia del estrés puede definir una bella obra. Si hubiera podido elegir, no habría sido bipolar. Pero ahora que lo soy, tendré que vivir con ello. Puede resultar muy difícil ser flexible. Enfado con bastante claridad. Bueno, ahí les están comentando pues sobre las enfermedades. No creo que está muy bajo el volumen, pero más o menos lo que se trata de explicar aquí es cómo los factores ambientales, ¿no? Del momento de la hambruna, del momento de la guerra, interfirieron o marcaron a los embriones, ¿no? Y cómo estos manifiestan mediante estos factores ambientales y mediante las hormonas que sintetizó la madre como defensa, ¿no? A la hambruna, causaron pues enfermedades específicas en estas personas, ¿no? Como problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, eso es lo que
parentales pueden modificar, ¿no?, lo que sería el ADN, y pueden también causar cambios, ¿no?, en el ADN y manifestar enfermedades, ¿no?, como sería ahí la problema cardiovascular. Ahora, vamos a ver, este es el contenido, ¿sí? Es denso. Entonces, para comenzar, un pequeño, ¿no?, los gemelos monocigotos tienen el mismo fenómeno siempre, es la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Los gemelos monocigotos tienen el mismo fenótipo. Primero, ¿qué son gemelos monocigotos? ¿Qué son gemelos monocigotos? Ya, valiendo puntos. ¿Qué son gemelos participen? ¿Qué son gemelos monocigotos? Mira que si participas, yo me acuerdo de tu rostro, Esteban, Los gemelos que vienen un solo cigoto. ¿Cómo? Los gemelos que vienen un solo cigoto. Gemelos o que vienen de un solo cigoto. No se sabe bien cómo. Creo que comparten también la misma placenta. Ajá, comparten la misma placenta, ¿no? Provienen de un solo huevo cigoto, ¿no? No se saben bien cuáles las causas, pero este huevo cigoto se divide. Y son aquellos gemelos que los llamamos de idénticos. ¿Alguien tiene algún gemelo aquí? ¿No? ¿Sí? Gemelos no, ya. Entonces, estos gemelos, ¿no?, comparten una misma placenta y generalmente comparten mucho parentesco, son idénticos, generalmente al nacer, son muy idénticos, ¿no? Y comparten mucho parentesco, inclusive en el ADN y todo, ¿no? Mucho parentesco. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los mellizos, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre los gemelos monocigóticos y Que son como a partir de la diversa unión de dos diferentes espermatozoides de diferentes óvulos. O sea, no es como ellos que son de la misma, que es una falla en la división. ya? Mira la diferencia. Como dice, en los monocigotos es un solo ovocigoto que se divide, ¿no?, de forma equilibrada, forma dos gemelos. Y cuando cuando son los mellizos, ¿qué es lo que sucede? Hay un óvulo, otro óvulo, y cada uno con su espermatozoide. Por eso es que a estos mellizos, que se les llaman así, no son idénticos. Pueden incluso tener diferentes sexos, ¿no? Pueden ser una mujer, un varoncito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fueron gametos distintos que fueron fecundados. Ahí la diferencia, ¿ya? Para que lo tomes en cuenta. Ahora, la pregunta, ¿los gemelos monocigóticos tienen el mismo fenotipo siempre? O sea, fenotipo, ¿qué quiere decir la palabra fenotipo? Características físicas, ¿no? Entonces, estas características físicas van a ser siempre idénticas, siempre. No tanto, pero siempre tienen un parentesco. Siempre, mira la palabra, te la ponen en mayúscula, siempre. ¿Por qué no? ¿Por qué no van a ser idénticos o iguales siempre? Porque al fin y al cabo son dos personas diferentes, pero son físicamente, se parecen, bebitos, hasta le ponen las mismas colitas, la misma ropa y no te confundes. Por el estilo de vida puede ser. Estilo de vida, ¿ya? Ahí viene el tema, ¿no? Ajá. De los cambios genéticos. Algunos de ellos, uno de ellos es aceptable y el otro no, entonces ahí sí se va a ver la diferencia. El estilo de vida. Niños que los visten igualitos, como te comento, ¿no? Cuando llegan a cierta edad, digamos 9, 10, 11 años, comienzan en la adolescencia, ¿no?, en la juventud, comienzan a tener hábitos distintos. Son gemelos idénticos, pero de repente a partir, no sé, de los 20 años
los niños pequeñitos, ¿no? Los niños comienzan, son muy parecidos, pero ya con el estilo de vida, y por eso te colocan este, no sé si ustedes tienen su PPT, tienen que ir abriendo esto donde dice doy, tú le das clic y te manda el artículo, porque todos los PPT salen de artículos científicos. Entonces tú vas a ver que este es un caso que te coloca este artículo científico, en donde te comenta, ¿no? Que son, ¿no? Que ellas son gemelas idénticas, pero el estilo de vida, la genética, los factores ambientales, hicieron que ya no sean parecidas, ya no se vean tan igual como si, ¿no? Como si en los niños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ella fuma, ella se expone al sol, entonces en su rostro, ¿no? Se van a hallar manchas que no tiene la otra gemela, ¿no? Su hermana. Entonces, vamos a ver que con el transcurrir de los años van a haber diferencias, se van a ir diferenciando. Si tú separas a un gemelo del otro, los mandas a vivir en diferentes lugares, si lo mandas uno a un lugar donde hay mucho sol y en otro de un lugar frío, tú vas a ver que va a haber una adaptación al medio y un cambio por todos los factores ambientales que han intervenido en ellos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que te dice, pues, esta primera pregunta. ¿Y todo de dónde sale? De los cambios, ¿no? De los cambios heredables, ¿no? Y de lo que es la epigenética, ¿no? Los cambios heredables sobre la expresión génica sin la generación de mutaciones. ¿Qué te dice ahí? ¿Qué entiendes? ¿Qué te está diciendo? Cambios heredables sobre la expresión génica sin la generación de mutaciones. Exactamente, ¿no? Son más factores ambientales que lo que está específicamente. Entonces, ahora, tenemos el material genético y aquí tienes que recordar a la cromatina y los factores ambientales. Entonces, aquí tenemos, como te había mencionado, la edad, la dieta, el estilo de vida, lo que te va a dar como respuesta, ¿no? A la adaptación, a la defensa, ¿no? Si tú constantemente vives en un lugar muy peligroso, de repente vas a estar siempre a la defensiva, vas a estar, ¿no? El ambiente te va, ¿no? Te va a cambiar inclusive físicamente, ¿no? Se va a ver reflejado. Entonces, si trabajas en las noches, una persona que trabaja, no sé, como barman en las noches, tú vas a ver, pues, que esa falta de sueño, no sé, esa falta de sueño también vas a ver que de repente va a envejecer más rápido, por no dormir las horas que debería. Entonces, cambios, ¿no? Que estás observando en una persona, ¿no? Por los factores ambientales. Ahora, ¿por qué toman a los gemelos? Para estos estudios de epigenética siempre toman gemelos, porque es la muestra más fácil para comparar, ¿sí? Por eso toman a los gemelos para estos, ¿no? Estos procedimientos, estos test. Entonces, tenemos aquí regulación epigenética ocurre durante. ¿Cuándo ocurre esta regulación epigenética? Durante el desarrollo embrionario, en la diferenciación de los tejidos, ¿no? En la impronta genética, ¿no? Inactivación del X. ¿Por qué hay una inactivación del X? ¿Qué es la impronta genética? ¿Qué es la impronta genética? ¿Han escuchado sobre la impronta? ¿No? Vamos a ver lo que es la impronta. Tiene que ver, ¿no? Con la herencia de los padres, ¿no? En genes específicamente que heredas o de tu padre o de tu madre. Vas a ver que hay genes que van a ser silenciados por error y que van a manifestar en síndromes, en niños con síndromes, ¿no? Síndrome de Angelman, por ejemplo, ¿sí? Está relacionado con este silenciamiento de un gen del padre, de repente, o el gen de la madre, ¿sí? Que envía el padre. Quiere decir impronta genética, silenciamiento de genes, ¿no? Inactivación del X. ¿Por qué? ¿Qué es inactivación del X? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se inactiva el X? ¿A qué me refiero con inactivación del X? ¿Ya por qué inactivamos el cromosoma X? ¿Cómo? No, dilo nomás, no hay problema. Ya pues, ya
activa el X. Y está bien lo que estabas diciendo, mencionaste mujer por ahí. Para saber si es mujer o hombre. Para saber si es mujer o hombre. No exactamente, pero está relacionado con la mujer. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos nuestro cariotipo, las mujeres y los hombres, por ejemplo, hay una diferencia entre los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas grandotes que son X y el hombre tiene XY. Si te das cuenta, hay un desbalance en cuanto a la carga cromosómica, porque el X es un cromosoma que tiene una mayor cantidad de información. 2X tiene mayor cantidad de información en relación al hombre, que el Y es un cromosoma pequeñito. Entonces hay un desequilibrio. No podemos tener ese desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres vamos a tener más carga, más información genética que los hombres. Pero eso, ¿cómo se equilibra eso? Con la inactivación del cromosoma X. Va a haber, en las mujeres va a haber una inactivación del cromosoma X para poder llegar a ese equilibrio y tener la misma carga genética. ¿Ok? Metilación de islas CPG en patologías. Entonces va a haber una metilación, ¿no? Vamos a ver qué es una metilación. Grupo metilo, vamos a agregar un grupo metilo, ¿no? Y vamos a, ¿no? Metilación en islas CPG en patologías. Vamos a ver cómo esta metilación puede causar, ¿no? Algunas patologías. Se tiene que metilar el ADN, se tiene que metilar, pero estas metilaciones, ¿no? Excesivas metilaciones pueden causar, pues, lo que serían patologías que vamos a ver también. ¿Ok? Entonces, todo esto es la regulación epigenética, ¿no? Y para eso tenemos que estudiar el material genético, ¿no? Entonces, yo sé que recuerdas de manera general el material genético, pero vamos a recordarlo un poquito más, ¿ya? Entonces, tenemos todo sucede, ¿no? ¿Qué elementos son influenciados? Entonces, observa. Material genético compuesta por cromatina, ¿sí? Las fibras de cromatina. Tenemos la cromatina y la cromatina es ADN. Transcripción, ¿qué formamos? ARN mensajero. Esta es una copia del ADN, ¿verdad? Una copia, está cargando la información. Ahora, van a haber marcadores epigenéticos, ¿no? Vamos a tener los escritores epigenéticos, writers, ¿no? Borradores epigenéticos, lectores epigenéticos. Son enzimas realmente que van a actuar en el ARN mensajero y que van a ser causantes de lo que son las metilaciones, ¿no? Como acaban de mencionar aquí compañeros, ¿no? Al agregar un grupo metilo. Se van a participar de lo que es borrar, ¿no? Como dice borrar y escribir dentro del código. Con eso surgen las modificaciones. Ahora, la cromatina está compuesta por ADN y histonas. ¿Por qué nos pongamos aquí? Porque las histonas también van a sufrir con estos marcadores epigenéticos. ¿Qué son las histonas? ¿Alguien sabe qué son las histonas? Ya comenzamos a desmayarnos, ¿verdad? No, todavía podemos aguantar. Vamos a salir 10 minutos antes para que puedan llegar a tu clase y para ir viendo mis exámenes de mis grupos. No, ustedes no, pero tengo un grupo práctico que tienen práctica práctica. Ya, pero tú no vas a ser pobrecito, tú vas a probar tu examen. Ya, vamos. Entonces, ¿qué son las histonas? La cromatina está compuesta de ADN y histonas. Acuérdate, ¿qué son histonas? Proteínas estructurales, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Enrollan el ADN, organizan el ADN, van a permitir la organización del ADN, ¿no? Vamos a tener también el ARN que se va a obtener a través de la transcripción, ¿no? Pero entonces, a partir de aquí podemos conversar un poquito más sobre la cromatina, ¿sí? Entonces, la cromatina, cadena larga dispuesta en doble hélice, ADN, pues, cromatina es ADN. Entonces tenemos cadena larga dispuesta en doble hélice en el núcleo asociado a proteínas. Esas proteínas asociadas son las histonas. ¿Ok? Entonces, cuando el ADN, ¿recuerdan al microscopio cuando veían, no sé, en biología, ya en el primer año, o no sé, ¿dónde más han visto ustedes?
morfo, en histo. Entonces, han visto que el núcleo tiene la cromatina, ¿no? Vemos la cromatina completamente suelta, como si fuera un plato de fideos. Ya. Entonces, ahí vamos a tener, ¿no? La cromatina que todavía no está condensada. Pero también ustedes han visto mitosis y mitosis al microscopio de cebolla de repente. Y ustedes han visto que en la metafase ya están los cromosomas formados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Sufrió una condensación. La cromatina se condensa para formar los cromosomas y para condensarse necesita de las histonas. ¿Sí? Entonces, las histonas te van a permitir enroscar al ADN y condensarlo hasta su forma, ¿no?, de cromosoma. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario, ¿no?, de que se condense para poder realizar lo que es la mitosis, la meiosis, la formación de un nuevo núcleo, la división y la formación de nuevas, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? Y tenemos las no histonas, que si las histonas te llevan a condensar, las no histonas pues participan de la descondensación, ¿no? Entonces, como te digo, aquí ves esto de que es cromatina. ¿Te das cuenta? Toda esta cromatina, ¿está condensada o está descondensada? Está descondensada, no está condensada. ¿Cuándo está condensada? Cuando consigo ver a los cromosomas, ¿no? Entonces tenemos aquí, vamos a ver también tipos de cromatina. La heterocromatina y la eucromatina. ¿Recuerdas sobre ellos? ¿No? Aquí, por ejemplo, te está señalando la heterocromatina. Te está señalando el nucleolo y el núcleo, ¿no? Entonces, dentro del núcleo vamos a tener la cromatina, ¿no? Y en ellas vamos a tener la eucromatina y heterocromatina. Pero sigamos un poquito aprofundizando en lo que son las histonas para que conozcas a las histonas que participan de lo que es la condensación del ADN, ¿no? Entonces, ¿cuántas histonas son? 8, ¿sí? Tenemos 8 histonas que van a participar, proteínas que condensan el ADN a manera de un collar de cuencas, ¿ya? Tenemos H1, H2A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está faltando aquí? Aquí lo que te está mostrando son los cromosomas, ¿no? En donde se encuentran la información, ¿no? Los cromosomas 1, 6 y 2. Acá está el cromosoma 1, ¿no? El 6 y el 2. Entonces vemos que la organización genómica de los genes, ¿no?, en histonas en humanos. Van a formar lo que son los octarios. En el gen 6 tenemos la información aquí para la formación de lo que es la histona 1. En el gen 16, en el gen 22, 14 y en el 15, ¿no? Entonces, son características de las histonas altamente básicas, ¿no?, policatiónicas, que vendría a ser las características aquí de las histonas. La histona, como habíamos mencionado, es policatiónica, ¿no? Entonces, la histona es positiva debido ¿a qué? A que su cadena lateral, ¿no?, contiene lisina. Acuérdate que es una proteína. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Aminoácidos, ¿no? Entonces, aquí acuérdate que te estoy mostrando en los cromosomas donde está la información para formar las histonas, porque son proteínas que tienen que formar. Entonces, para sintetizar las histonas, en los cromosomas yo tengo los genes en donde encuentro esa información para la producción de estas histonas. Porque puede fallar aquí, puede fallar este gen y no voy a conseguir formar las histonas de manera adecuada, ¿sí? Entonces, aquí este PPT más que nada te muestra los cromosomas y en dónde están los genes que van a formar las diferentes histonas que tenemos ahí. Y también te da la característica, ¿no?, de que son policatiónicas. ¿Y esto debido a qué? Debido, ¿no?, a que en la cadena lateral, ¿no?, de lisina y argininas, estas se van a unir a los grupos fosfatos del ADN que poseen carga negativa. Aparte que el ADN posee carga negativa. ¿Dónde está esa carga negativa? En los fosfatos, ¿no? Entonces te estoy explicando cómo se va a unir estas histonas al ADN, porque acuérdate que es como si fuera un carrete y un hilo, ¿sí? El ADN es el hilo
lo que se va a enroscar en estas histonas. ¿Cómo ocurre ese enroscamiento, no? Esto se debe, ¿no?, a que las histonas son positivas. Y es positiva debido a que la cadena lateral de lisina y arginina, ¿no?, estos positivos se unen a los grupos fosfato, que son negativos, de la cadena de ADN. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Y aquí te está mostrando, ¿no?, la cadena de lo que serían, acá histona 1, histona 2A, histona 2B, histona 3, histona 4. Entonces te está mostrando, ¿no?, los aminoácidos y te está mostrando específicamente por qué, ¿no?, las lisinas y las argininas. Ahora, van a formar, esto que te estoy mencionando es importante, ¿por qué? Porque van a formar lo que conocemos como nucleosomas. ¿Okay? Entonces, estas histonas, ¿no?, se van a unir en el grupo fosfato, ¿no?, para formar así los nucleosomas. ¿Qué son esos que están aquí? ¿Qué es la unidad aquí, ¿no? O la asociación de los filamentos del ADN con 8 histonas. ¿Okay? Lo que pasa es que no faltaban, sino que se repiten. ¿Están bien? ¿No? Tenemos las histonas que van a formar octámeros, ¿no? Y forman estos octámeros, ¿por qué? Porque se están repitiendo. ¿Ya? Entonces, mira, asociación de los filamentos del ADN con 8 histonas, ¿no? Van a formar dímeros, ¿no?, de H2A, H2B, H3 y H4. Acá dímeros. ¿Ok? Excepto el H1. Entonces, vamos a entender mejor esta parte. Aquí lo que te está mostrando, de una forma más sencilla, ¿no?, son, aquí. Está un poco más complicado, pero en sí son es la proteína, las proteínas aquí. Y el ADN alrededor. Mira el ADN doble hélice y mira aquí dentro las proteínas. ¿Ok? Entonces, más o menos te lo muestro así. El ADN que se enrosca, ¿no?, en lo que son las proteínas. Proteínas histonas que se encargan de ¿qué? De organizar, de enrollar el ADN. ¿Cómo se enrolla